Sean todos bienvenidos a esta videoclase en el que les hablaré sobre cómo construir un estado del arte. Les saluda Joana Beatriz Ayala Moreno, docente del Centro de Educación Virtual de la Universidad de Santander. Un estado del arte es una revisión exhaustiva de la literatura existente de un tema en particular. Es fundamental para cualquier investigación. En este video les explicaré paso a paso cómo construir un estado del arte, desde la selección de las fuentes hasta la presentación de resultados. Comencemos por recordar para qué sirve un estado del arte. Pues el estado del arte sirve precisamente para reconocer el estado actual de conocimiento en un área específica. Esto incluye identificar investigaciones previas relevantes sobre el tema de interés, identificar métodos y técnicas utilizados, resultados obtenidos en otras investigaciones y también, ¿por qué no?, identificar las limitaciones encontradas en otros estudios. Un estado del arte me sirve para poder establecer un marco sólido, no solamente en cuanto a estudios realizados previamente, sino también me permite revisar los marcos teóricos o la fundamentación teórica de esos estudios. El estado del arte ayuda a definir preguntas de investigación que sean relevantes, es decir, preguntas que tengan importancia científica. Me permite también encontrar brechas de conocimiento, es decir, esas preguntas que aún se han quedado sin responder y sobre las cuales podré hacer un gran aporte como resultado de mi investigación. ¿Todo esto para qué? Para realmente cumplir con la naturaleza o el propósito de una investigación científica, y es aportar a los avances de un campo específico de la ciencia. La búsqueda de los estudios previos de mi investigación debe partir de palabras claves que responden a la pregunta de investigación. Tengo entonces que dividir esa pregunta de investigación o ser capaz de identificar los aspectos que sean relevantes, y esto me va a permitir establecer una buena ecuación de búsqueda. En videos anteriores ya hemos visto cómo se elabora una ecuación de búsqueda. En este caso hemos utilizado una ecuación en donde incluimos tres términos importantes respecto al ejemplo que vamos a desarrollar para explicar cómo construir el estado del arte. En este caso, relacionado con el uso de simuladores en procesos de enseñanza o educación de las matemáticas o la trigonometría. Entonces hemos conformado precisamente esta ecuación de búsqueda. Sabemos también que la Universidad de Santander nos provee servicios desde la biblioteca como bases de datos científicas. En este caso, vamos a utilizar la base de datos de SCOPE. Previamente, ya he puesto aquí la ecuación de búsqueda que les acabo de compartir. En un primer ejercicio de búsqueda, obtuve 1.370 documentos encontrados. Inicialmente, el análisis de los metadatos que realiza este motor de búsqueda me permite visualizar algunos elementos importantes que puedo considerar en el análisis del estado del arte. En este caso, por ejemplo, puedo ver una distribución de las publicaciones científicas en una ventana de observación desde el 2018 al 2024. Veo entonces cómo ha sido creciente el interés de investigación. También las estadísticas bibliométricas que me ofrecen esta base de datos me permiten identificar áreas de conocimiento y, por ejemplo, un dato importante, el país de publicación. Incluso aquí en este esquema podemos ubicar las publicaciones realizadas en Colombia. Este es otro elemento de importancia para justificar la relevancia del tema de investigación. Es importante que realicemos un filtro en donde limitemos la búsqueda a publicaciones que estén en acceso abierto, son las que verdaderamente voy a poder leer a completitud. Bueno, esto como una breve explicación a cómo podemos utilizar las bases de datos científicas para acceder a publicaciones de calidad científica. Una vez seleccionados los artículos, teniendo en cuenta algunos criterios de exclusión,
por ejemplo, limitar la ventana de búsqueda a los artículos publicados en los últimos 8 años, revisar en los resúmenes que puedan ser en contextos similares o que realmente respondan al tema de interés en investigación. Vamos a hacer una abstracción de los aspectos que me interesan para poder analizar esos artículos. En primera medida, tener en cuenta que son mínimo 15 artículos que debemos considerar, dentro de los cuales debemos incluir artículos en inglés. En la agenda se proponen algunos criterios de base para establecer la revisión de los artículos, pero su director de trabajo de grado le podrá complementar en otros elementos que puedan ser importantes y que puedan extraerse de los artículos para dar bases al estudio que ustedes van a hacer. Por ejemplo, en este caso vamos a incluir la teoría aplicada y los instrumentos de recolección de datos. Con esto vamos a construir una matriz utilizando Excel en la que inicialmente vamos a abstraer las ideas principales a partir de la lectura de cada uno de los artículos o las comunicaciones científicas seleccionadas. Este puede ser un ejemplo de cómo nos va a quedar la matriz, es decir, el cuadro comparativo, una vez hemos hecho la lectura y hemos logrado extraer de manera muy juiciosa y con una lectura de alto nivel comprensivo cada uno de los aspectos que propusimos aquí en la matriz. Muy bien, en este momento ya podemos decir que tenemos los insumos suficientes para poder hacer el análisis crítico que nos va a permitir llegar al estado del arte. Entonces, esa matriz donde nosotros organizamos cada uno de los aspectos claves de cada artículo frente a cada criterio, a cada categoría, se va a constituir en el insumo. Vamos a intentar entonces desarrollar alguna técnica que nos permita diferenciar en esas categorías aspectos claves y podamos hacer un análisis comparativo. Recuerden que la idea es que esto me muestre tendencias, ¿sí? Entonces no se trata simplemente de nombrar cada uno de los artículos de manera individual por separado, sino ser capaz de hacer una comparación y detectar tendencias, similitudes, diferencias y sobre todo aspectos claves que le puedan aportar a nuestro trabajo. Entonces vamos a intentar hacer algo práctico. Por ejemplo, acá tengo la matriz, entonces intenté revisar un criterio que es la metodología. Etiqueté con un color diferente cada tipo de metodología. Entonces, si lo miro así con un zoom, fácilmente puedo ver que hay una tendencia. Miren cómo se repite más el verde, el azul y por último el amarillo. El verde representa los estudios que se hicieron con método mixto, el azul con cualitativo y el amarillo con cuantitativo. Así, con las diferentes categorías intento descubrir aspectos claves en cada uno. Podemos utilizar la técnica que más se nos facilite, resaltar el aspecto clave dándole una fuente de otro color, colorear toda la celda. En fin, la idea es que nos centremos y hagamos el análisis por cada una de las categorías para que así podamos hacer entonces la comparación. Vamos a pasar entonces a nuestro documento donde vamos a escribir el estado del arte. Podemos empezar contando cuál fue la base de datos que utilizamos para buscar los artículos, cuál fue la ecuación de búsqueda que utilizamos, el resultado que obtuvimos de esa ecuación de búsqueda. Si utilizaron Scopus, por ejemplo, pueden aprovechar las gráficas de los datos bibliométricos para hacer una descripción general de los resultados. Esto nos ayuda a demostrar si existe un interés creciente en investigaciones sobre el tema, desde hace cuánto se viene investigando. En fin, me puede ayudar a demostrar si es un tema relevante de investigación. Entonces empezamos a presentar el análisis de cada uno de los criterios. Podemos empezar haciendo una descripción de la distribución geográfica de los artículos publicados en cuanto al aspecto que mostramos hace un momento sobre la metodología. De acuerdo al análisis que hicimos después de hacer la lectura, podemos entonces componer un párrafo en donde expliquemos esto que acabamos de observar. Podemos decir entonces que el enfoque mixto es el más utilizado, que está seguido de cerca por el enfoque cualitativo y en menor medida por el enfoque cuantitativo. En este caso, como no estamos hablando específicamente de información de alguno de los referentes, sino es una visión general, está bien
expresarlo de esta manera. Podemos continuar con el problema de investigación para este ejercicio práctico que estamos haciendo. Nos vamos a la matriz. En este caso, como pueden observar, hemos tomado como punto de referencia la pregunta de investigación de cada uno de los artículos. En la pregunta de investigación nos dan información importante, clave sobre el problema de estudio, la población, el interés que hay respecto a los resultados de aprendizaje, quizás el tipo de tecnología que se utiliza, la asignatura en la que se aplica, el nivel, en fin, hay que leer muy bien, de pronto leer varias veces, devolverse hasta tratar de identificar aspectos en común. En este caso, para el ejercicio que estamos haciendo, podemos concluir con este párrafo. Se observa una tendencia a desarrollar estudios sobre el impacto de la incorporación de los simuladores en prácticas de enseñanza en las matemáticas, en contextos de formación de maestros. En este caso, fíjese que todos los que resalté con amarillo tenían que ver con formación de maestros. Fue una tendencia identificada. En relación, por ejemplo, con aspectos como el diseño de tareas. Entonces, ya cuando nos vamos a referir a aspectos más específicos, conviene y es necesario que nosotros citemos la fuente. En este caso, por ejemplo, identificamos como uno de los aspectos claves que se enfocaba el estudio en las características de las tareas. Por eso lo sacamos como un aspecto específico a resaltar. En ese caso vamos a citar a los autores. Como vemos, son dos autores, Carolina Guerrero Ortiz y Matías Camacho. Tomamos los primeros apellidos de los autores y el año de publicación. De esta manera, pues escribimos aquí una cita parentética. Nótese que el paréntesis que contiene la cita va antes del signo de puntuación que separa la idea. Entonces aquí, en aspectos como el diseño de tareas, las prácticas de laboratorio, entonces lo que separa estas dos frases, antes de esa coma que separa las dos frases, ubicamos la cita parentética, que en este caso tiene dos autores. En otros temas que se resaltaron de manera individual, entonces están las prácticas de laboratorio, igualmente señalamos los autores del artículo. Este es un solo artículo que habla de prácticas de laboratorios. Y en este caso, por ejemplo, revisemos la comprensión de los conceptos matemáticos. ¿Quién es el autor que habla de eso? Observemos que en este caso este artículo fue escrito por varios autores, son más de 3 autores en el año 2022. Entonces la forma de escribir la cita es colocar el primer apellido del primer autor que se nombra en el artículo, seguido de la expresión et al, que significa y otro, ¿ok? Entonces cuando son más de 3 autores se coloca solo el primer apellido del primer autor y el año. Fíjese que ahí acabo la idea. Esta es una idea completa que termina ahí. Entonces el punto va después del paréntesis. Aquí un dato importante que podemos nosotros analizar, y que cuando se analizan volúmenes grandes de artículos se puede utilizar una herramienta de análisis bibliométrico que nos ayude a esto. En este caso son solo 15 artículos. Fácilmente nosotros podemos identificar cuáles son los términos más destacados en las preguntas de investigación. Uno de los aspectos a comparar podría ser teoría aplicada en la solución del problema. Notemos que este aspecto no está en la lista inicial de las características que nos pide la matriz de comparación o de análisis de los artículos. Este fue un campo adicional que en específico para este proyecto el director de trabajo de grado sugirió, dado que el macroproyecto se enfoca en las teorías cognitivas del aprendizaje. En el ejercicio de análisis extraemos las teorías que cada uno de los artículos o de las investigaciones aplicó y resaltamos aquellas que tienen que ver con teorías cognitivas. Aquí nos ocurre algo particular, por ejemplo, que hay 2 estudios que utilizaron la teoría de Piaget. Aquí tenemos uno del 2022 escrito por un solo autor de apellido López, y por acá encontramos otro que también aplica la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, escrito por 3 autores en el 2021. La manera como vamos a hacer alusión a estos 2 artículos que hablan sobre la misma temática es hacer las 2 citas dentro del mismo paréntesis. Una de las citas es Ballesta, Ayllón y Gómez en el 2021,
y la otra cita es López 2022. Nótese que las dos van dentro del mismo paréntesis, separados por un punto y coma. Se ubican por orden alfabético. Entonces, en este caso, va primero la cita de Ballesta y sus compañeros y después la cita de López. Del mismo modo, podemos continuar mencionando cada una de las teorías que descubrimos con sus respectivos autores. Pero es que además, como este tema es uno de los pilares de este proyecto, entonces vale la pena ahondar en esos referentes que son más representativos. Entonces les podemos dedicar un pequeño párrafo a cada uno de los referentes en donde encontramos algo muy significativo respecto a la categoría que estamos hablando, en este caso, que tiene que ver con el componente pedagógico o con el componente de la teoría de aprendizaje. Y así podemos seguir haciendo el análisis por cada una de las categorías o de los criterios que utilizamos para comparar los antecedentes investigativos o las investigaciones previas. Este es un ejercicio que no nos va a salir con una simple lectura. Requiere de dedicación, que sepamos nosotros identificar aspectos claves, que nosotros establezcamos comparaciones y de esta manera realmente podamos rescatar los aspectos que van a ser relevantes y que van a impactar o que van a apoyar nuestra propia propuesta de intervención más adelante. Para terminar, es muy importante que podamos establecer una conclusión precisa sobre cuáles son los aspectos claves en los cuales estos antecedentes me van a dar bases para poder establecer mi propuesta de investigación. Para terminar, es muy importante presentar las conclusiones de este análisis de antecedentes. Es necesario establecer en forma clara y explícita cuáles son los aportes de estos referentes para nuestra investigación. Recuerda que una investigación sin una revisión del estado del arte es como un barco sin brújula. Puedes perder el rumbo y no llegar a ningún puerto. Éxitos.